En el 2023, miles de mexicanos fueron desplazados por extranjero de sus hogares, en sus propias ciudades, como por ejemplo en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Pero ahora este fenómeno se ha expandido a otros lugares como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, casi toda la República. ¿Pero a qué nos referimos exactamente con que miles de mexicanos están siendo desalojados, expulsados de sus propios hogares por extranjeros en su propio país? La respuesta, amigos, es muy simple. Un fenómeno de moda, una creciente oleada de extranjeros que no tienen permiso para trabajar dentro del país y que sin embargo entran legalmente con miles de dólares, que se supone que entran como turistas, pero que en realidad se quedan en México con el propósito de rentar una casa para trabajar desde ahí y que encima no pagan impuestos en nuestro país, pero sí usan los servicios públicos y encarecen rentas, negocios, costo de vida, porque llegan a vivir en pesos, pero ganando en dólares. ¿Deberíamos de imponerles un visado? ¿Deberían de pagar impuestos? ¿Deberíamos de permitir que esto mismo siga sucediendo? Pues a esto, mis amigos, se le llama, Alba, gentrificación. Así es, un fenómeno que está invadiendo zonas emblemáticas, no solo de la Ciudad de México. Empezó en la Ciudad de México y de hecho nosotros ya les habíamos hecho un podcast o un en vivo anterior hablando de esto, porque son cientos que estaban primero que en la Colonia Condesa, en la Colonia Roma, y que era muy común, que de hecho ya muchos letreros están completamente en inglés y los precios ya están en dólares, cuando en México el idioma oficial es el español y la moneda oficial es el peso mexicano. Sí. Pero ya ahora ha cambiado. También veíamos un reportaje de una señora que tenía muchos años rentando un local en una esquina y tenía un pequeño restaurante, como comúnmente les decimos en México, una pequeña fondita. Entonces la señora tenía años ahí. Le subieron demasiado la renta y la desalojaron porque el dueño del lugar iba a hacer departamentos justamente para alojar a los nuevos inquilinos que están llegando a la colonia, a los extranjeros, principalmente estadounidenses, que están llegando a la Ciudad de México, a esta área, a vivir porque teletrabajan, como se dice usualmente, trabajan remoto, entonces ellos pueden estar en cualquier lugar de la Ciudad de México trabajando para su empresa que está en Estados Unidos. Ellos reciben un salario en dólares estadounidenses y obviamente están viviendo en pesos mexicanos. Y la otra cuestión, Alba, es que estos miles de personas no solamente están cambiando el rostro de muchas ciudades mexicanas. Ciudad de México, por ejemplo, estábamos un poco acostumbrados a decir, bueno, es la capital del país, hay muchas empresas extranjeras, no es la primera vez que vemos ciudadanos extranjeros ahí, pero empezaron a llegar más y más y más. Aún así, México, Ciudad de México, tiene negocios, tiene empresas, tiene muchas fuentes de empleo. Pero ¿qué pasa cuando esto se extiende a otros lugares como Oaxaca, Veracruz, Chiapas? Cuando se desplazan de sus propias ciudades mexicanas a los habitantes de ahí de toda la vida, porque no solamente cambian el panorama y el idioma, como tú dices, sino el costo de vida. Uno con el que muy pocos mexicanos pueden ya competir. No es una impresión nuestra, no es un clickbait. Esto, amigos, esto es la gentrificación. Porque el fenómeno de la gentrificación aquí en la Ciudad de México ha aumentado en los últimos años. La población local se ve desplazada por los extranjeros que llegan con buenos sueldos. Trabajar y viajar, ganar mucho y pagar poco arriendo. El sueño de muchas personas y al mismo tiempo la pesadilla de otros. Somos de acá y nosotros merecemos vivir dignamente. En México, la capital y otros sectores se están sufriendo los efectos de la gentrificación. Vean, este letrero de aquí es la evidente muestra de la masiva llegada de los extranjeros. En plena Condesa, ¿do you want to learn Spanish? Vean este otro letrero, ya se está borrando, pero aún se alcanza a leer. Bedroom for rent, $300 en Chapultepec. Tienen que poner el anuncio en inglés para que los nuevos locales de la colonia lo entiendan. ¿Por qué la gentrificación podría afectar el precio de tu casa? Imagina vivir en un vecindario que has llamado hogar durante décadas y de repente se llena de restaurantes costosos, edificios y apartamentos de lujo.
el precio del alquiler se dispara y debes mudarte porque ya no te alcanza el dinero para vivir allí. Para muchas personas, esto ya es parte de su realidad. No había audio, perdón amigos, discúlpenme por el exabrupto y gracias por decirnos, pero les comentábamos amigos que este fenómeno de la gentrificación ya escaló. Ahora ha crecido a colonias emblemáticas como La Condesa, Ciudad de México, en donde los precios de los alquileres han aumentado exponencialmente en un 66% en solo 2 años. Hace 2 años el precio promedio de un alquiler en La Condesa, que de por sí era caro, pero ahora es insoportablemente caro, era de 16,043 pesos y ahora es de 26,740 pesos, si bien te va, mensuales. Esta escalada de precios, amigos, empujó a muchos mexicanos que vivían en La Condesa a salirse de sus barrios tradicionales, a ser desalojados, cuestionando esta noción de progreso y de desarrollo urbano, si se entiende así. Y lo habíamos dejado como un problema de Ciudad de México, de La Condesa, de la Roma. Bueno, ok. Pero les decía, ¿qué pasa cuando escala este problema? ¿Cómo debemos interpretar estas cifras? ¿Qué debería de hacer el gobierno mexicano inmediatamente? Porque este problema está lacerando hoy no a los de La Condesa ni a los de la Roma. Está lacerando a todos, incluidos, amigos, precisamente a los que menos tienen. ¿Qué significa realmente para la vida diaria de los mexicanos la gentrificación? No es solamente un tema de estadísticas y porcentajes, es una historia, amigos, de comunidades, de identidades en transformación. Todo cambia, los precios, el idioma, como decía Alba, y por supuesto también nuestra cultura, que yo creo que a este punto es lo de menos. Comencemos por los precios, porque no solamente se limita hoy, decíamos, a la Ciudad de México, que fue el epicentro de este problema, ahora ya se propagó a todo el país. Con esta moda cada vez más creciente, México está de moda en muchos aspectos. México está de moda económicamente, culturalmente, musicalmente y también como uno de los mejores destinos para vivir y trabajar remotamente. Por eso estamos viendo la llegada masiva de extranjeros que tienen un poder adquisitivo, obviamente, mucho mayor, provocado en que, como decía Alba, llegan a vivir en pesos mexicanos, pero ganando en dólares estadounidenses en barrios ya no solamente como La Condesa o la Roma, también en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, en sus principales capitales, en donde hoy estamos viendo cómo está cambiando el estilo de vida, cómo está cambiando el desplazamiento de las personas que habían vivido ahí toda su vida, Alba, en esos lugares. Y hoy sus casas se han convertido en boutiques de lujo, en Airbnbs, o simplemente en un lugar en donde si tú quieres rentar, simplemente con un sueldo mexicano, ni con 10, muchas veces podría sobrevivir una persona. La pregunta clave, Alba, es ¿a quién beneficia realmente la gentrificación? ¿Beneficia a los mexicanos? ¿Beneficia a los micronegocios? ¿Beneficia a los inversores que pueden pintar ahora un cuadro de prosperidad vendiendo propiedades que ahora las escalan 10 veces más de su precio real o rentando a sobreprecio? ¿Qué pasa con los propios mexicanos que llamaban hogar o barrio durante muchas generaciones a estas zonas y que son hoy lugares simplemente incosteables ya para vivir? Y un caso emblemático de esto, Alba, del que hablábamos, es precisamente Oaxaca. Mira, hoy por la mañana estaba yo leyendo esta nota, Alba, de Oaxaca. Fíjate, es un medio local que se llama Acierta y se llama Gentrificación liquida a los oaxaqueños en rentas de sus viviendas y autoridades lo llaman progreso, Alba. Pues sí, las autoridades te lo van a vender como progreso. Los
inversores y los dueños de condominios y de propiedades te lo van a vender como progreso porque ellos son los que están ganando. Sobre todo en Oaxaca, que como todos sabemos es una ciudad y un estado tradicionalmente conocido por su enorme cultura, una bella cultura que tienen, su arte y sobre todo su gastronomía, pues imagínense, ha sido un foco, sobre todo con la Guelaguetza, un foco cultural internacional. Muchos reflectores se ponen sobre Oaxaca en este tiempo, sobre todo por todos los eventos culturales que tiene. Ahora pues se ha observado un incremento acelerado en los costos de vida y sobre todo de alquiler, lo que está generando pues preocupación entre los residentes de estas ciudades porque no pueden seguir el ritmo de gente que viene del exterior con dólares estadounidenses a competir contra un sueldo en pesos mexicanos, un sueldo de la gente de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, ellos se tienen que desplazar. Entonces, mucha gente que vivía en una casa durante años, ahora les han dicho, pues tu renta va a incrementar 1,000 pesos mexicanos y muchos no pueden permitirse costear ese incremento de un solo golpe de 1,000 pesos mexicanos. De un 60%. De un ¿no? 60%. ¿Qué están haciendo? Se tienen que mudar a las afueras de la ciudad, a los pueblos de la ciudad, a los pueblos de Oaxaca, perdón, porque el lugar donde ellos vivían antes ahora se va a convertir en un aesthetic, o como le quieran decir, que le dicen en las redes sociales. Un Airbnb es aesthetic, o un Airbnb de vecindad o de patio que están muy de moda y entonces rentan una noche en lo que casi prácticamente una persona pagaría por un mes de renta. Para que vivas la experiencia de los lugareños y te lo venden como si fuéramos National Geographic, ¿no? De hecho, ha llegado tanto la gentrificación en la Ciudad de México que están vendiendo tours completamente en inglés en el barrio Bravo de Tepito, conocido así. El Tepito se conoce como el barrio Bravo. Están vendiendo tours en donde va una persona, entonces completamente en inglés, es un mexicano el que lo hace y te lleva a los puestos, digamos, de Tepito, a los puestos más icónicos, en donde venden las migajas que le llaman, en donde puedes comprar la mejor michelada. Te llevan también, si quieres, tienen tours para las famosas, los bailes que hacen en Tepito. También les venden los tours. Entonces dices, es un emprendimiento, pero ve, Tepito no es un zoológico, no es un safari, como para que te lleve yo a vivir la experiencia de Tepito. Es un lugar turístico en donde está lleno de cultura, lleno de música, lleno de sus propios de tradiciones, como para que solo se venda un aspecto. Mira, Alba, vamos a tratar este tema con mucha claridad, amigos, porque hoy vamos a hablar de migración, pero de otra cara de migración, del lado oscuro de la migración, del que no se habla mucho porque incomoda y porque duele y lastima. Curiosamente vamos a hablar de esto como inmigrantes desde Canadá, Alba. Así que yo creo que podemos verlo desde varias perspectivas. Como inmigrantes también, que llegamos a este pueblito donde de verdad nosotros estamos súper encariñados de este pueblito donde vivimos, aquí también nos pegó y nos dolió mucho la gentrificación. Bastante. Y la gente en el pueblo se sigue quejando de la gentrificación. Curiosamente, no de extranjeros. Algo como lo que está pasando en México. De torontinos, ¿verdad? De gente de Toronto con un poder adquisitivo mayor, 4 o 6 veces mayor que el que se mueve aquí en la zona. Y que llegó a comprar con la cartera en la mano a sobreprecio, solo como una inversión. Casas que no viven y que rentan y ahora las rentan carísimas. A sobreprecio. Porque vivimos en un pueblito. Estamos rodeados de granjas. Entonces, sí hay fuentes de empleo, pero no comparadas con las que vas a encontrar en las grandes ciudades. Aquí no hay grandes fábricas, no hay grandes manufacturas. Lo más grande y más cercano es Honda. Entonces, no se mueve tanta trabajo como se mueve. Tanto dinero como se mueve en la zona de Toronto, que le llaman la GTA, que es la Gran Toronto Area. Entonces, no se mueve tanto. Hay gente de allá que ya tenía casa o que había ahorrado y obviamente la zona de Toronto se puso excesivamente costosa. Es una de las ciudades más costosas del mundo para vivir. Decidieron salirse. ¿Y dónde? Bueno, los pueblitos que están a 2 horas de Toronto, que agarras las autopistas, los highways y estás en 1 hora, pues no se les hace lejos manejar 1 hora para llegar a su zona de trabajo, pues deciden salirse. En los pueblitos la vida es mucho más económica porque los impuestos sobre las casas, los impuestos son mucho más baratos, entonces les conviene
compraron casas, empezaron a pelear las casas. Ya ven que les hemos platicado muchísimas veces de esto. Se empezaron a pelear las casas, ofreciendo de más dinero por las casas y obviamente subiendo los precios de todas las casas de la zona, haciendo inaccesible para los mismos compradores locales poder competir con un comprador de Toronto. Entonces, pues la gente de aquí tuvo que desplazarse a 1 hora más al norte para poder encontrar casa con el presupuesto que antes hubiesen podido encontrar una casa dentro de la misma zona. Entonces, la gente de aquí se tuvo que desplazar 1 hora al norte y la gente de Toronto se desplazó 1 hora para acá. Desplazados de su propio pueblo. Sí. No, a ver, quiero ser muy claro en esto. No fueron desplazados por torontinos o por inmigrantes. Fueron desplazados por un efecto económico que no se reguló. Dicen algunos que nosotros desplazamos a algunos canadienses. De hecho, cuando nosotros llegamos a vivir al pueblo, llegamos a vivir a este pueblo porque en la zona donde nosotros queríamos llegar a vivir, que está más cerca de Toronto, no había casas. En el pueblo, aquí donde nosotros llegamos a vivir porque la casa que nosotros agarramos llevaba 4 meses en el mercado vacía, completamente vacía. Entonces aplicamos y enseguida nos dijeron que sí y nos dimos cuenta después con nuestra amiga que es agente de bienes raíces que había casas que una casa tenía 1 año completamente vacía porque no se movían. Entonces la gente estaba así como de, ¿te vas a venir a rentar la casa? Bienvenido a la escuela. De hecho, a nuestros hijos les hicieron una fiesta en la escuela porque no era muy común. Alba, es que... Digo, es fácil comentar sin venir aquí al pueblo, conocerlo, saber dónde es. Pero déjenme explicarles algo. El problema del pueblo no es que venga gente a vivir aquí. El problema del pueblo es gente que no viene a vivir aquí, que encarece la zona y compra para rentar y hacer negocio desplazando a los lugareños. Realmente el pueblo es muy pequeño y tiene capacidad para tener más gente y eso lo haría crecer. El problema es que no viene gente y que se encarece la zona. Esto es lo mismo que está pasando con el fenómeno de la gentrificación en México. No se trata de estar en contra de la inmigración. No se trata de estar en contra de todos los estadounidenses que llegan al país. Esa es un arma de doble filo. El problema, amigos, es que pudiendo tomar esa espada por el mango, en México estamos prefiriendo tomarla por el lado del filo y nos está cortando. ¿Por qué? Porque no estamos tomando medidas inmediatas para regular esto, como ya lo ha hecho España, como lo hizo Portugal, como lo hizo el mismo Estados Unidos. Si un mexicano quiere ir a Estados Unidos, necesita una visa. Pero si un estadounidense quiere ir a México, no necesita una visa, sobre todo para trabajar desde territorio mexicano, gracias a un vacío legal que México tiene aún, que está provocando una fuga masiva de impuestos que yo estoy seguro que si a los estadounidenses les dijeras, puedes venir, eres bienvenido, pero te toca pagar impuestos, te iban a decir, con gusto, dame la cuenta, yo los pago. Es que decían por ahí, sí pagan impuestos, no pagan impuestos. Perdón, el que yo vaya al súper y pagues IVA. Y pague IVA no son impuestos. Sí son, pero no son los impuestos que paga la gente que está trabajando en México. Ahora, si ellos poseen una propiedad en la Ciudad de México, entonces sí están pagando impuestos sobre la propiedad que ellos poseen, aunque no estén viviendo en la Ciudad de México. Pero si tú llegas a un lugar y no pagas los impuestos que pagaría el mexicano o la persona que tiene un permiso de trabajo o una residencia temporal o permanente que reporta su salario, tiene un RFC registrado ante el gobierno y entonces de su nómina le están descontando como a ti en cualquier parte del mundo te descuenta el gobierno directamente. Eso es lo que ellos están evadiendo. Entonces, si ellos tienen una propiedad y están pagan los impuestos de su propiedad. Cada vez que van a comprar al súper, por supuesto, están pagando el IVA como cualquiera lo está pagando. Lo que están evadiendo son los impuestos sobre sus salarios, sobre la renta, sobre sus salarios. Si están pagando el impuesto, si el que les está rentando paga los impuestos, porque tú pagas la renta y tú no sabes si el dueño de la propiedad a que le rentas paga los impuestos. Eso ya le corresponde a él. Se supone que en eso ya van tus impuestos, ¿no? Sí. Ahora, Alba, si no me los cobran, ¿para qué los pago? Oye, ¿qué te pago? No me debes nada. Ah, pues gracias.
Pero si me dicen, oye, ahorita vamos con el tema de la doble tributación, porque muchos van a estar pensando, no, es que no puede haber una doble tributación porque hay un tratado de libre comercio. Sí, pero es un vacío legal que se tiene que llenar y al llenarse, eso significarían miles de millones de dólares de entrada para México. Y no se está haciendo. En cambio, lo que está provocando este fenómeno de la gentrificación es un disparo en los niveles de vida porque no se está regulando precisamente este fenómeno. ¿Qué estados de la República son los que más se afectan, Alba, con este fenómeno de la gentrificación que está impactando de manera significativa en varios estados de la República? Ya no es solamente la Ciudad de México. Ahora estamos hablando, por supuesto, de Jalisco, que es el segundo destino más popular, ¿no? El famoso Ajijic. Sí. Pero hablamos de estados, por supuesto, como Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, en particular, por supuesto, la Ciudad de México en estas zonas como la Roma, la Norte, Roma Sur, Condesa, Hipódromo Condesa, Juárez, Cuauhtémoc, San Pedro de los Pinos y Escandón, que están experimentando un aumento considerable en los precios de la vivienda, pues debido a este fenómeno. Pero ahora también estamos hablando de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, de Yucatán, exageradamente también, en donde los precios de la vivienda están subiendo en muchas de estas áreas, amigos, hasta en un 118%, Alba. O sea, imagínate eso. 118% se ha provocado un incremento con rentas porque, por supuesto, se pagan ahora en dólares y rozan hasta los 75,000 o 90,000 pesos mensuales. En zonas como, por ejemplo, en Jalisco, las zonas que más han impactado, por supuesto, que son el centro histórico de Guadalajara, la Americana. En Querétaro estamos hablando de las colonias de San Francisquito, el Tepetate y Hércules. Y en Nuevo León hay varias zonas, como por ejemplo la Macroplaza de Monterrey. Y en Yucatán, por ejemplo, en donde la ciudad de Mérida es una de las más afectadas porque se ha puesto de moda. Y la pregunta del millón, Alba. Veíamos, sí. Bueno, hablando de la ciudad de Mérida, veíamos que las propiedades a la compra no están tan disparatadas, no están tan excesivamente costosas como uno pensaría. O sea, sí han subido mucho de precio comparado con como lo dejamos hace 6, 7 años antes de venirnos para acá, porque nuestro plan era o mudarnos a la ciudad de Mérida en Yucatán o venirnos a Canadá. Entonces vimos los precios de las propiedades. No están tan disparatadas. Sí ha subido, pero no tanto. Pero la renta es una cosa increíble. O sea, las propiedades en su valor a la venta no subieron tanto. Tal vez están más chiquitas las casas, pero dicen, no, bueno, los precios van más o menos. Que pero sí las se rentas, duplicaron. sí. Porque yo me acuerdo que habíamos visto, o sea, que nuestro plan era vender nuestra casa en Jalapa y pasarnos para allá. Y en ese momento yo me acuerdo que estábamos hablando de una zona que se llamaba La Rejollada, ¿no? Sí. Y una casa estaba en 2 millones de pesos. Pero lo que vendría era siendo... una casa enorme. 600 metros cuadrados. 600 metros cuadrados, con mármol, con los acabados de piedra tan hermosos que tienen en Yucatán, de estas piedras naturales que tienen, con alberca, con Casi patio, toda alberca. bardeada, o sea, con seguridad, muy bonitos acabados. Entonces, era un muy buen precio. 2,150,000, 2,150,000. Ahorita una propiedad parecida está como en 5 millones. Sí. Pero dices, bueno, han pasado 6, 7 años. Todas las propiedades van adquiriendo valor. Dices, ok, no está tan disparatado. Se fue un poco más del doble, pero ya son 6, 7 años. Ok, todo ha subido de precio. Pero las rentas, rentar una casa como esa antes podría costarte como unos 20, 30 mil pesos mexicanos, que vendrían a ser unos $2,000 estadounidenses, 2,500. Ahorita están en 60 mil pesos mexicanos, 70 mil, que son 3,000, 4,000 dólares estadounidenses. Es una renta alta si tú vives y estás trabajando en la ciudad de Mérida, porque los salarios no son tan altos. No equivalen. Yo te decía, ¿por qué está pasando esto? Porque los salarios, por ejemplo, en Yucatán son más bajos, por ejemplo, que en Ciudad de México. En cambio, el costo de las rentas y las ventas de las casas han subido de manera extraordinaria. Y una división de la ciudad en donde ves entre Mérida Norte y Mérida Sur esa división, en donde evidentemente se ve. Y ahí, por cierto, el fenómeno de la gentrificación en Mérida comenzó en ese entonces, ya había cierta malestar.
pero con la gente que veníamos de otros estados Sí. de la República. Eran de otros, sí es cierto. Porque entonces los agentes de bienes raíces sabían cómo tirarte el gancho para pedirte un poco más. Y tú seguías diciendo, me parece un buen precio comparado, por ejemplo, con el de ciudades como Monterrey, qué sé yo. Ahora imagínense que esto ya escaló con la gentrificación. La gran mayoría de los videos que ustedes puedan ver de casas de Yucatán, por ejemplo, o de Nuevo León, o de Ciudad de México, ya están en inglés y en español. Sí. Más en inglés que en español muchas veces. La pregunta, Alba, es, ¿de qué nacionalidades son estas personas que llegan a México y que indirectamente, porque no es su intención, no es para nada su intención, si tú les dices, oye, te toca pagar, yo estoy seguro que con gusto, de mil amores pagan, porque se les va a parecer Poco. por todos los beneficios que tienen de vivir en un lugar tan hermoso, y lo van a hacer con gusto. El problema es que si no les cobramos, ¿cómo van a pagar? ¿De qué nacionalidades son, Alba? Pues la gran mayoría se estima que son ciudadanos estadounidenses. Se cree que hay alrededor de entre 1.5 y 1.8 millones de estadounidenses que están viviendo actualmente en México. No hay un registro exacto porque, por supuesto, ellos ingresan como turistas. Entonces, no tienen un estatus legal en México. Ser turista, pues no es un estatus legal, es solamente como cuando tú vas a visitar otro país. No hay una contabilización exacta del gobierno para saber cuántos se han quedado. Ellos estiman, sus cifras son que entre 1.5 y 1.8, muchos de los cuales son jubilados o personas de la tercera edad y personas jóvenes que están trabajando a distancia con los famosos freelancers y todos estos que se han mudado a los lugares como la Ciudad de México, Tijuana, Huatulco por sus playas, San Miguel de Allende, que se ha vuelto increíblemente costoso también, Querétaro, Monterrey, Puerto Vallarta o la Riviera Maya, que son lugares que para el mexicano promedio son inaccesibles para poder comprar o rentar algo ahí. El estilo de vida de México, pues obviamente para ellos les resulta mucho más barato en comparación con los costos de Estados Unidos y de ciudades como California, lo que les permite también disfrutar pues de un nivel de vida mucho más cómodo con sus ingresos. En ciudades, por ejemplo, como veían aquí en los comentarios y que se ha hablado mucho de, por ejemplo, como Tijuana, el costo de vida pues es mucho y notablemente más bajo que en lugares cercanos a Estados Unidos, como su contraparte, California, que las rentas están sumamente descontroladas, que muchos californianos se están mudando a otros estados como Texas, porque es mucho más económico vivir en Texas que vivir en California. Sí, ahora, Alba, hay otra pregunta. ¿Cómo es que le hacen estas personas? Porque podría considerarse que esto es un fraude migratorio. ¿Cómo es que le hacen para entrar a México como turistas, pero en estricto sentido son turistas? Porque llegan no les pedimos en el caso de Estados Unidos, no necesitan visa. Llegan como turista y lo que hacen al otro día es rentar una propiedad y se quedan a vivir. Trabajan temporalmente desde ahí, van por periodos, regresan a Estados Unidos, regresan a México, sumamente barato. ¿Qué dice la ley mexicana? ¿Y cómo hay un vacío legal por el que muchos se benefician sobre todo de naciones ricas, para no pagar impuestos en México a pesar de que utilizan los servicios públicos de la ciudad? Y que yo, repito, les digo, creo que estarían encantados de la vida de pagar los servicios de la ciudad o impuestos si se los cobras. Claro. Pero si no se los cobras, ni queriendo lo pueden hacer, Alba. Porque no tiene este vacío legal México. Miren, la situación, este problema de la gentrificación en México está muy relacionado con el vacío legal de migración que tiene México en este momento. Especialmente este fenómeno se le llama nómadas digitales. Si nos está viendo en este momento un diputado federal de México, un asistente, un asesor, alguien que conoce, que es primo, tío, que se lleva con algún diputado, creo que esta es una excelente oportunidad para hacerle llegar un mensaje así y decirle: necesitamos que en la Cámara de Diputados Federal, no en un congreso local, en la Cámara de Diputados Federal se haga una iniciativa inmediata para regular a los nómadas digitales. Porque ese es el problema. Lo vamos a expandir un poco este elemento en un momento, porque aquí está el primer vacío legal. Nuestras leyes en México tienen un marco para la migración
sobre todo para asegurarles que pues, se van a respetar sus derechos humanos, que su estadía va a ser segura, que se va a mantener la soberanía y la seguridad nacional. Por ejemplo, se les prohíben a los extranjeros ciertas cosas. No todos lo sabemos, como en cualquier país. Pero el problema es en este tema del trabajo remoto, que es relativamente nuevo, Alba. Es un fenómeno que estalló después de la pandemia. No tiene realmente mucho. 3 años tendrá que está totalmente de moda. Pero yo creo que de 1 año y medio para acá está explotando. Claro, yo creo que honestamente ahí México sí se está quedando sumamente rezagado, porque hay muchos otros países que ya tienen estas leyes, estas visas, le llaman visas de nómadas digitales, en las que tú demuestras que tienes ingresos, dependiendo del país va a ser el monto que te van a pedir que demuestres. Entonces, no te dan no te dan un permiso de trabajo para poder trabajar en el país. O sea, tú a lo que vas es a gastar tu dinero en el país, pero no le vas a quitar una fuente de empleo a alguien más. Tú vas a generar empleos con tu derrama económica, con lo que tú pagas y con lo que poco que vas a contribuir, porque lo que dan también es una excepción de impuestos. No pagan los mismos impuestos que pagaría una persona que vive completamente en México. Ellos tienen una visa, entonces por cierto periodo es esa visa y solo pagan una fracción, un porcentaje de sus ingresos lo pagan al gobierno y pueden vivir ahí. En muchos países no tienes derecho a la seguridad social del país y eso es algo muy bueno. Porque tú tienes un ingreso mayor que alguien del país, entonces no satures el sistema de salud. Si de por sí ya está saturado. Sobre todo si no lo estás pagando. Exacto, no lo estás pagando, no lo saturas. Tú tienes que contar con tu propio seguro de gastos médicos. Entonces, si tú te enfermas, tú acudes a una clínica privada a atenderte con tu seguro de gastos médicos. Tú le demuestras al gobierno que tienes una manera de ganarte la vida con tu trabajo, teletrabajo en cualquier lugar del mundo donde tú estés, tú te la puedes ganar, que no necesitas un empleo local para poder sobrevivir y ellos obviamente te piden que tú demuestres tener un cierto monto de dinero mensual para asegurar tu supervivencia en ese país. Y con eso tú obtienes tu visa de nómada digital y eso es lo que se debería de hacer en México. Y no lo ha hecho, Alba. Yo no entiendo por qué. De verdad, repito, si hay alguien que nos escuche en México, esto urge, porque otros países ya lo han hecho. Miren, yo hice una pequeña investigación. Por ejemplo, la Ciudad de México, pero estamos hablando del Congreso de la Ciudad de México, no del Congreso Federal, ya tuvo esta iniciativa para presentar, pues no va a ser propiamente un visado de nómadas digitales, sino que una manera de que tributen si viven en México. Pero un visado mexicano lo tiene que establecer en las normas federales, no en un congreso local. Y este es el problema. Buena la iniciativa de Ciudad de México. Lamentable que no esté esta iniciativa, hasta donde yo sé, aún en el Congreso de la Unión, porque tiene que estar ahí de inmediato. Uh-huh. Y miren, hay otros países que ya lo han hecho. Les voy a poner un ejemplo. España, el año pasado, en el 2023, de hecho, estrenó este nuevo visado de autoempleo para nómadas digitales, también para freelancers, que son, por ejemplo, personas que trabajan por su cuenta y que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, que no sean ciudadanos de la Unión Europea. Para ellos, por ejemplo, porque nosotros tuvimos una experiencia aquí, ¿verdad, Alba? Sí. De hecho, estuvimos platicando en Andorra con una persona y nos sorprendió muchísimo cómo es Andorra. De flexible. Facilísimo emigrar. No, con todo respeto, aquí en Canadá, que lo amamos muchísimo, pero los trámites migratorios están saturados. Hay muchos. Hay más solicitudes, obviamente, que gente para procesarlas. Y un trámite migratorio te puede estar tardando 1 año, 2 años, 3 años. Bastante. En cambio, y no te van a hablar, ¿eh? No te van a hablar. O sea, tú tienes que estar ahí. ¿Cómo va mi trámite? ¿Cómo va mi trámite? Hasta que salga algún día y va a salir. Va a salir, pero se va a tardar. Entonces tienes que pasar por ese proceso largo. En cambio, por ejemplo, en lugares como Andorra, ¿será que es tan pequeño? Parece, con todo respeto, que te están predicando la palabra de Dios. Sí. Van y te tocan la puerta. Bueno, les vamos a contar el chisme bien. Nos dio curiosidad. En un tiempo nosotros estuvimos viendo la posibilidad, pues,
el mundo es muy pequeño y la vida es... El mundo es muy grande y la Digamos de vida estar es muy corto. más de 6 meses, o sea, Más de 6 meses en algún lugar y obviamente lo tienes que hacer legalmente, sobre todo cuando vas con niños. Nosotros no somos partícipes de hacer las cosas mal, siempre bien. Entonces, nos llamó la atención esa parte, dijimos, para asentar una base en un país, estar ahí 6 meses con todas las de la ley, y entonces te mueves. Sabes que puedes estar 3 meses en un país, pero nos gustaría estar 6 meses. ¿Cómo me puedo quedar 6 meses? Entonces nos llamó la atención Andorra. Y le escribimos, pues somos una familia, somos 5 y queremos quedarnos por lo menos 6 meses sin ningún problema. Sí. Un correo, por cierto, del Ministerio de Inmigración y Economía. Que nosotros pensamos que era una oficina de de una empresa o algo. De una empresa de asesoría de inmigración. Nosotros pensamos que estábamos contactando a asesores migratorios en Andorra. Sí. Para que nos dijeran, no, pues entonces ustedes necesitan hacerle así, tienen que irse por acá, estos son los documentos, y nosotros, pues, contratar sus servicios de migratorios. Eso es lo que nosotros pensamos que estábamos haciendo. Oh, sorpresa, pues no. Nosotros mandamos el correo directamente a Inmigración de Andorra. Y de hecho, Alba, lo mandamos en español. En español. Porque allá es catalán. Sí. Lo mandamos en español. Nos contestó súper amable una persona en español. Fuimos, la conocimos, nos insistió en el tema. Sobre todo, Alba, lo extraño que fue, porque la neta del planeta... Nosotros creamos contenido, esto es lo que hacemos. No, tienen un chaleco a la medida especial para los creadores de contenido. Por eso le dicen el país de los youtubers. Claro, dicen por ahí, Andorra el paraíso fiscal por algo será. No, ya no es paraíso fiscal. Si tributas. Pero nada, o sea, también esa es otra que dices, wow, no me la creo. Todos tributan, todos. Tú no puedes estar en Andorra. Para rentar una propiedad en Andorra como turista, no puedes rentar por más de 3 meses. Tiene que ser Airbnb. ¿Quieres rentar por más de 3 meses? Tienes que tener un visado que te otorga el Principado de Andorra para poder rentar. Si no, no te rentan. Está muy controlado eso. Ellos no tienen inmigración ilegal porque lo tienen muy, muy cerrado. Sí. Entonces, tienes que pagar impuestos. Si no pagas impuestos, Pero fíjense, te sacan. Fíjense, y yo creo que este es el punto medular de esta conversación de Andorra. Fíjense qué inteligente es Andorra. Claro. O sea, te digo, o sea, bueno, hasta hace poco nos seguían mandando correos. Sí. Así, o sea, de que han pensado, e incluso nos mandaron referencias de escuelas de los niños. Porque, digo, para serles sincero, nuestras hijas más pequeñas, sobre todo la más peque, habla perfecto español. Lo escribe muy lento y lo lee muy lento. Porque pues no es lo que hace diario. Ella llegó aquí de pañales, pues, ¿no? Entonces, pues tenemos este problema, que no nos la vayan a retrasar, en que, imagínate otro idioma, catalán, etcétera. Hay una escuela en inglés. Que se llama British College of Andorra, algo así. Sí. Solo hablan inglés, o sea, hay mucha gente que se va a eso. Pero fíjense cómo es Andorra, o sea, que Andorra lo que quiere sí es extranjeros. ¿Y qué hay con el problema de la gentrificación? Como el problema que está pasando ahorita en México. Andorra dice, yo prefiero que me pagues el 10% de lo que tú tienes, porque no me vienes a quitar empleos. O sea, tú tienes tú creas contenido, a eso te dedicas, eso lo puedes hacer desde Andorra. Vente para acá, papacito. ¿Cuánto pagas en tu país? 38% de lo que gano. 38%, conmigo vas a pagar máximo el 10%. Del 4% a máximo el 10%. Que si deducciones, que si no. Ya. O sea, dame el 10%, no te dan residencia permanente. Nunca. Si un día dejas de generar en tu autoempleo, te vas. Ese día se acaba el contrato, porque es como un contrato, es un permiso para vivir en suelo andorrano, pagando del 4 al 10%, que es lo que tenían taxado hasta el año pasado de impuestos, del 4 al 10% dependiendo tus ingresos, pero no eres elegible jamás para la residencia permanente. Entonces, el mejor sistema de salud del mundo. El mejor sistema de salud del mundo. Público, pero tú como llegas con un visado especial de nómada digital que es parecido al que tienen en España, o sea, así se llama en muchos países, tú tienes que pagar tu propio seguro médico. Entonces te van a atender que tienen en el mismo público, pero tú lo pagas. Me parece justo. Y me parece justo porque no vas a desplazar a alguien que ya nació, que vivió ahí toda su vida. Tú que vienes de fuera,
probablemente ganando lo mismo o mejor, le vas a quitar su lugar a él. Entonces me parece justo que tú tengas que pagar por un servicio médico. Pero mira, Alba, chécate esto. O sea, si tú ganas $1,000 en Canadá, cuando recibas tu chequecito de pago, lo mismo que, o sea, si eres autoempleado, si no importa, porque el gobierno, los impuestos son impuestos para el que sea, ya seas empleado, autoempleado, lo que sea. Si tú recibes $1,000, de esos $1,000 ten en cuenta que solo te van a tocar por ejemplo, en un escenario, porque depende de cuánto ganes, ¿no? Vamos a ponérselos así. Si tú ganas $10,000, en realidad esos $10,000 a ti solo te van a estar dando 720, ¿no? 38%, ¿sí, Alba? Sí. $720, eso es lo que se te queda a ti. ¿Qué pasó con los otros 380? No. 620. Sí, ¿Sí? $620 son los que se te quedan a ti. $620 de $1,000 que ganaste. Y los otros 380, que estábamos hablando del ejemplo de los $10,000, ¿no? Bueno, de los $10,000, perdón porque me hice bolas, de los $10,000, 6,000 y clavos es lo que te toca a ti. Los otros $3,800, ¿qué pasó con eso? Son para el gobierno, son puros impuestos. Bueno, de esos $10,000 que a ti solo te quedaban $6,200, en Andorra te quedarían $9,000. Sí. O sea, ¿pero qué es lo que hace Andorra? Que dice, ¿dónde pagas impuestos? No, pues en Canadá. ¿Cuánto te descuentan? No, pues el 38%. Vente para acá, dame el 10% y todo lo demás es tuyo. Yo no tengo problema, quédatelo. Soy el país que menos impuesto te cobra. Sí. ¿Por qué? Porque prefiero el 10% de algo que de nada. Sí. Prefiero el 10% de algo que el 0% de 38%. Claro, Y eso es lo que debería hacer México. Exacto, es lo que debería de hacer. Y también son muy inteligentes, demasiado inteligentes en Andorra. Porque, por ejemplo, para otorgarte la visa, porque todo esto se los decimos con conocimiento de causa, porque lo vimos con con inmigración de Andorra, porque pensamos que era un despacho de inmigración y no. Te dan un periodo de gracia. Tienes un periodo de un mes para encontrar, ¿un mes? Sí, un mes. Un periodo de gracia de un mes, en donde tú no tienes todavía tu visado activo, por decir así, tu permiso para vivir en Andorra más de 3 meses. Entonces, con ese permiso, tú tienes en un mes que encontrar casa. Con ese permiso, ese papel se lo muestras al que le vas a rentar y tienes que ir como les llaman ellos parroquias, no son municipios, como el país es muy chiquito, son parroquias, tienes que ir a la parroquia a registrarte ya con tu contrato de arrendamiento. Pero si tienes hijos, no solo tienes que demostrar que ya rentaste casa, tienes que ir a la escuela con ese permiso que te dio el gobierno por un mes e inscribir a tus hijos en la escuela a la que tú elijas que van a ir. Y entonces, ya con la inscripción de tus hijos, regresas al gobierno y le dices, ya estamos. Ya tengo casa, mis hijos ya están inscritos y dicen, ahora sí, ahí te va tu visado. ¿Cuánto tiempo tienes que...? Y fíjense, tan barata te la ponen. O sea, a mí dame el 10%. Prefiero tu 10% de algo que de nada. Depende del visado que te Pero, den por ejemplo, o que de te elijas. digitales. El nómadas digitales tienes que vivir físicamente en Andorra 90 días al año. Después haz lo que quieras. Después Regrésate a tu país, te vas a donde quieras. Pero todos los impuestos los tienes que pagar en Andorra. Si tú no vives 90 días hábiles en Andorra, no eres elegible para la sección de impuestos. O sea, te dicen, ¿sabes qué? No viviste los 90 días, págala a tu país de origen. A mí ya no me pagas eso. Entiéndete con ellos. Pierdes el visado y pierdes ese beneficio. Entonces lo toma alguien más. Tampoco tienen visas, así que digan, tienen 800,000 visas para todo el mundo. No. Sí, tienen un número limitado de visas y ellos analizan cada aplicante. Aclarándolo, porque dice aquí Eunice Silva. Amigos, solo recuerden que siendo canadiense se debe pagar impuestos también en Canadá. No. Si tú ya no estás tributando en Canadá. Si tú no estás viviendo en Canadá. Si Trudeau, que se la sabe muy bien, apareció en los Panama Papers porque no pagaba impuestos sobre ciertas propiedades y inversiones en Canadá porque era mucho. Como canadiense, si tú estás en Canadá más de 3 meses trabajando en Canadá, tienes que pagar impuestos. Pero si tú no trabajas en Canadá y no estás físicamente en Canadá, no pagas impuestos en Canadá. Esto quiere decir que nosotros
no nos íbamos a quedar aquí y satelitalmente íbamos a estar en Andorra, o sea, ficticiamente. No, tú tienes que estar físicamente en Andorra y no puedes estar más de ese tiempo aquí en Canadá porque si no también tienes que pagar impuestos aquí en Canadá. O sea, es mover tu fuente de empleo fuera de Canadá y obviamente también no puedes estar más de un tiempo determinado en cada país haciendo tu contenido o haciendo tu trabajo porque entonces también tienes que tributar en el país al que vas. Claro. Dice por aquí alguien, ya te saliste del tema. Todo lo contrario. ¿Por qué les explicamos este esquema de Andorra? Porque la moraleja, amigos, y lo mismo hizo España, y lo mismo hizo Portugal, y lo mismo está haciendo Alemania, lo mismo acaba de hacer también Canadá. O sea, los países, amigos, están creando estos esquemas tributarios para decir, hay muchísimos nómadas digitales en el mundo, y eso es dinero para los países. Pero si tienes ese vacío legal, pues no es nada. Si tienes ese vacío legal y no lo regulas, lo que va a pasar es que solo se va a generar una gentrificación de gente que va a llegar a comunidades locales, a disparar los precios de todo, a crear una economía injusta de personas que viven en dólares, que ganan en dólares y viven en pesos, y que entonces los residentes locales van a sufrir las consecuencias y van a terminar usando servicios públicos de la ciudad que no pagan, desde el autobús hasta las calles, hasta la iluminación, hasta los parques, todos los sitios que visitan, que tanto disfrutan, que se pagan con los impuestos de México, son gratis si no hacemos algo para regularlos. Y repito, yo creo que estarían más que encantados de la vida que México sacara un visado de nómada digital ya. Hay una propuesta de una diputada en México que propone en Ciudad de México que después de los 20 días estén pagando como 100 pesos diarios. Entonces yo creo que no es poner una cantidad, es un porcentaje, que es lo que están haciendo todos los países que regulan esto. Tú tienes que demostrarle al gobierno que ganas más de cierta cantidad para mantenerte en el país, lo que el gobierno considere que es lo necesario para que tú puedas vivir como extranjero dignamente en nuestro país. Entonces decir, este porcentaje, España tenía el 16%, ¿sí? Lo checamos cuando lo acababa de sacar, que lo sacó el año pasado, 16% de tu ingreso mensual es lo que tú le pagas al gobierno español por tener esta visa y también tienes que vivir por lo menos ciertos meses en el año. Pero España tiene un trucazo. Sí. O sea, Andorra, la verdad, mis respetos. Puedes viajar por toda la Unión Europea, solo te van a cobrar el 10%. Nunca te van a dar una residencia permanente ni una ciudadanía, pero te van a dar ese beneficio fiscal enorme y vas a hacer más dinero. España no. España te dice, bueno, sí te la doy los primeros creo que 24 meses o 48, no recuerdo. Después de ese tiempo, entonces tú lo que quieres es quedarte ya aquí. Pues vamos a comenzar por el 24% y para el otro año ya me pagas el 48%. Y como bienvenido a España, como todos los españoles, pásele al ruedo. No 48, 42. Pues 42. Ahí tienen que los youtubers más famosos de España, o muchos de ellos como el Rubius, como Auronplay, como todos estos, y muchos más, viven en Andorra porque pues, se ahorran un pastón. Exacto. Ahora, ¿qué prefiere México? Porque, amigos, o sea, lo único que se puede decir es que ingresan dólares al país. No, hombre, si eso es lo que, con todo respeto, no voy a pecar de exagerado. Eso es lo que está sobrando en México. Dólares, literal. Los niveles de remesas en el 2023 alcanzaron uno de los picos más altos en la historia. Bueno, se imprimieron, Alba, ya estamos preparando el tema de eso. En otro tema vamos a hablar de esto, pero se imprimieron una de las cantidades más altas de pesos mexicanos. O sea, se imprimieron más billetes mexicanos, mucho más que de costumbre. Ahora podríamos decir, oye, México está imprimiendo billetes a lo loco. No, ¿por qué tuvo México que verse obligado a imprimir pesos mexicanos? Porque ingresó una cantidad tan fuerte de dólares al país, Alba, que al momento de que iba en la remesa alguien a sacarlo por pesos, ya no hay pesos. Sí. O sea, es que están mandando tantos dólares para cambiarlo a pesos que necesitamos más pesos. 43,000 millones entraron el año pasado. Hasta a la última cifra que me quedé, según el gobierno mexicano, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, entraron 43,000 millones de dólares en remesas.
lo que menos necesitamos es la excusa de decir, no, es que entran dólares al país. No, hombre, si dólares es lo que circula por montones de las remesas. Sirve, es bueno. Sí, están tributando en México. ¿Sirve para qué? Para que haya un mejor servicio de recolección de basura, mejores parques, mejores calles, justo como se pagan los impuestos, todos los de ahí, que contribuyan a mejorar la zona en la que están viviendo. Mejor seguridad. Porque, Exacto. mira, es feo, pero hay que decirlo como es. Cuando un grupo de extranjeros vive en determinada zona, al gobierno local y estatal y lo que tú me quieras decir, lo que menos quiere es que vaya a haber un incidente con una de esas personas porque se vuelve un problema diplomático internacional. Y entonces lo que pasa es que se comienza a reforzar la seguridad. Eso implica más dinero, más eficiencia. Qué bueno, eso es lo que todos deberíamos de tener. Es cruel, pero es la verdad. Bueno, pues que tributen, que paguen impuestos, pongámosles una visa. Van a estar más que encantados de la vida de tenerlo. Yo conozco muchísimos canadienses de veras que han preguntado por esto de que, oye, ¿cómo le hago para vivir en México? La voy a espolear. Una amiga, sin decir nombres. Una amiga nuestra nos dijo, oye, a mí me gustaría irme una temporada a México. Y le dije, perfecto. Nosotros conocemos varios lugares, te podemos recomendar lugares bonitos para que conozcas. Nosotros pensamos que ella decía de vacaciones. Y nos dice, no, a mí me gustaría irme más de 6 meses, pero quiero saber qué tipo de visa tengo que tramitar para irme legalmente. O sea, vean la diferencia. Entonces, ella no ha ido, ni siquiera conoce, bueno, ya fue a México, ya paseó, ya conoció, le gustó mucho, pero me dice, no me ha alcanzado, el tiempo que estuve en México no me alcanzó y a mí me gustaría irlo recorriendo despacito, con calma, irlo conociendo bien, ir puebleando y todo sin la rapidez de que ya me tengo que salir del país porque se me acaba mi periodo de turista, mi visa de turista. Entonces, quiero irme legalmente y recorrerlo sin prisa y rentar una casa en algún lugar pequeño e integrarme para poder, ella ya está aprendiendo español, para poder practicar mi español. Él me dijo, pero no sé cómo hacerle. Le dije, no te preocupes, yo te ayudo a averiguar. Y le averiguamos y es tan sencillo, de verdad, es tan sencillo que obtengan una visa como persona retirada, como persona que no va a invertir, que únicamente quiere ir a pasar una temporada a México. Es sumamente sencillo. Hacen todo el trámite prácticamente online. Solo tienen que ir a una entrevista a la embajada o a la embajada mexicana y les dan el permiso para que estén. Es una residencia temporal. Sí. Es sumamente sencillo. Claro que en el tema de la gentrificación estamos hablando de otro tema. Estamos hablando, ojalá todo fuera como personas retiradas que, bueno, no van a trabajar, no van a hacer, a meter un ingreso de un empleo. Pero lo que sí estamos viendo es un fenómeno muy diferente de gentrificación que está desplazando, desalojando a los propios mexicanos de muchos lugares que tradicionalmente eran sus hogares. Y no es culpa de los inmigrantes, no es culpa de las personas extranjeras que llegan a México, es culpa de un vacío legal que urge regular. Amigos, pero hay dos caras de la moneda en la inmigración y ambas generan algún ruido. Los que llegan a vivir en pesos ganando en dólares y están generando con esta gentrificación una escalada en los precios de todo y un desplazamiento de los mexicanos. Y amigos, este es el otro rostro de la migración que hoy nos reporta uno de los medios más importantes de México, pero además lo vemos y es muy palpable.